¿Falta alguien, Aus? Y falta alguno, pero se van a ir sumando. Eso sí, ahora como te puse de hospedador para que puedas compartir pantalla de ser necesario, fíjate que bueno, te va a aparecer ahí para que aceptes nada más. Te sale en Ah, la pantalla, bueno, lo único. Pero sí, sí, alguno más se va a sumar seguro. yo estoy sin video, ¿no? Está sin video. Ahí está. Ahí está, perfecto, ahora te vemos, bárbaro. Bueno. Fíjate ahí en participantes, ya te digo que si te suma alguno, te encargo que lo aceptes nada más. Ah, yo tengo que aceptar, qué Claro, sí, sí, responsabilidad. qué responsabilidad. Te tiré el compromiso. Bueno, me gustaría por ahí empezar, no sé, como somos pocos, que cada uno me cuente qué es lo que hace. Así eh, me oriento un poco más al lenguaje y no soy simplemente una cara que habla en una pantalla. Bien, buenísimo. Quizá se puede empezar, no sé si vos eso lo manejás, Agus, o por ahí podemos Dale. empezar. Voy nombrando de a uno, así seguimos un orden Dale, y nada, y vamos respetando los espacios para hacerlo un poco más dinámico. ¿Te dale, parece? dale. Bien. Los voy nombrando en orden como estamos, eh, acá en la pantalla. Ciro, inicia si querés. Hola, Tommy. Oh, hola, Tommy, ¿cómo andas? Entrenador de básquet Muy y bien. casi profe. ¿En algún club? ¿En Bahía Bahía Básquet, Basket o en Bahía en Bahía Básquet. Basket? Bien, Mm. Bien. hermoso. Voy yo, lo mismo que Ciro, resumiendo así más rápido. Guada, te oímos. Hola, yo soy licenciada en nutrición. Muy bien. Genial. Lauti, Hola, buenas tardes, Tommy. Profe de educación física, estoy trabajando de preparador físico en un club, trabajo en un gimnasio y estoy estudiando una licenciatura. Ujú. Muy bien. bien. Santi, Buenas, Tommy, ¿cómo va? Yo soy ingeniero industrial y también me dedico un poquito a eso. Me gusta que sea un poquito porque hay espacio para otras cosas. Hermoso. Ahora vamos a hablar de claro. eso. Bien, Pablo, Hola Tommy. Bueno, ya nos conocemos. Yo soy profe ahí en Bahía Básquet y también profe recibido de educación física. Buenísimo. Branco y Gina, que están ahí compartiendo pantalla. Hola, bueno, yo soy Branco, estudio periodismo y juego al básquet, básicamente. Y yo soy Gina, estoy recién recibida de profe de educación física y trabajo con formativas en un club de hockey. Qué lindo. Te silencié a gusto porque si no retumbaba. ¿Quién? Dale, ahorita y... No, ahí está, sí, sí, no. Ciro es el encargado de avisarme cuando tengo retorno, porque si Ah, no, es un quilombo. bueno. Más rápido la próxima, Ciro, por favor. Steffi, te escuchamos. Te mandé 5 mensajes, Hola a amigo. todos. Yo soy licenciada en nutrición también, como Bueno. Guada. Hola. Toti, Está silenciado. no estoy silenciado. ¿Me escuchan? No, yo estoy silenciado, estaba hablando, perdón. Buenas a todos. Hola Tommy, también soy profe como la mayoría ahí de los que hablaron y trabajo de lo mismo, de preparador físico, dando capacitaciones, eso es lo que hago. Bueno. Bien. Luján, te oímos. Hola, hola a todos. Yo soy también licenciada en nutrición y trabajo en consultorio y dando clase también en la Universidad Católica. Muy bien. Genial, bien. Martín. Buenas tardes para todos, buenas tardes Tomás. Mi nombre es Martín y yo trabajo en Bahía Básquet, formo parte del staff con los chicos. Muy bien. Te dije medio tímidamente porque no sabía si era vos, Tincho.
Bien, no sé si está, bueno, Facu me parece que está, pero no está. Así que, Rodri. Buenas, Tommy. Hola, Ciro. ¿Qué tal? Yo soy profe de educación física y trabajo como preparador físico y entrenador de infantiles en rugby. Bien. Bien. ¿Y Maca? Hola, yo soy Macarena, soy psicóloga y acompañante terapéutico. No estoy trabajando todavía, pero bueno, la idea es empezar este año o el año que viene cuando se termine la pandemia. Ojalá que antes. Bueno. Bien. Fuimos todos. Bueno, ahí hay dos Augustos. Sí, pero uno es el audio y el otro es la cabeza que flota. Bueno, les cuento un poco quién soy, aunque damos datos, ¿no? de quién somos y no reflejan realmente quiénes somos. Los datos por ahí nos acercan. Bueno, todos me dieron datos con los que por ahí se sienten identificados o identificadas, que en un punto nos acercan a nuestra esencia y en un punto también nos alejan. Cuando uno dice yo soy profe de lo que sea, de educación física, está diciendo un aspecto, está diciendo algo de uno, porque uno se acercó a la educación física porque hubo un latido, una intuición que me acercó a eso, y sin embargo cuando me identifico en un rol estoy dejando afuera un montón de cosas de las que también me componen en la vida, ¿no? Yo provengo desde el deporte del rugby, jugué al rugby bastantes años y lo hice profesionalmente en Inglaterra, también lo hice de manera amateur, pero la verdad es que el deporte siempre fue un medio de trabajo para mí, desde que jugué profesionalmente, como también en mi formación como comunicador, porque trabajé casi 10 años en el canal ESPN, que probablemente conocen, comentando rugby, participando en programas, haciendo programas, análisis, locución de programas. Entonces, ahí ya tengo dos cosas, ¿no? que puedo nombrar que hice, pero no significa que son las cosas que soy. También escribí 2 libros, por lo tanto podría en un lugar decir que soy solo escritor. Y también soy docente, doy clases de varias cosas, entre ellas de creatividad y de movimiento. Empecé a entender hace muchos años que todo lo que hacemos es movimiento y sin embargo lo segmentamos, ¿no? Creemos que moverse, bueno, voy a hacer actividad física. Hoy los médicos dicen, no, tenés que hacer actividad física. Y en realidad la actividad física es todo lo que haces. No hay nada de lo que hagas en tu vida que no sea actividad física. Incluso estar quieto. Es una actividad física. La vida transcurre a través del físico. Yo hace muchos años que estudio la relación de la mente con lo que hacemos y con nuestro cuerpo. Y entonces investigo el movimiento. Me fui dando cuenta que pensar es un movimiento, por ejemplo. El pensamiento, si ustedes se detienen a reflexionar acerca de ello, el pensamiento es un movimiento que transcurre dentro de la vida que ustedes son. Y a veces cometemos el error por ignorancia de creer que podemos dejar de pensar, ¿no? Ay, quiero dejar de pensar en la pandemia, quiero dejar de pensar, tengo muchos pensamientos, estoy muy ansiosa, estoy muy ansioso. Y en realidad no puedes dejar de pensar. El cerebro siempre va a pensar en su tarea. Y por suerte, ¿no? Porque es lo que nos distingue como especie, pensar. Entonces aprendí que pensar no es un problema, sino cómo nos relacionamos con pensar. Y también me di cuenta que era un movimiento. Y que esa relación, es decir, ese movimiento de pensamientos, siempre dispara algo en el cuerpo. Es decir, si yo les digo pandemia, la palabra pandemia, yo estoy disparando un montón de pensamientos en su cabeza, ¿no? Le digo cuarentena. Todos los 4 meses que estuvimos en casa,
todas las cosas que hicieron, la cantidad de gente haciendo desafíos por Instagram, ¿no? Los challenge, hace 200 flexiones con un bidón en la cabeza, ¿no? Ya como vienen un montón de pensamientos en forma de imágenes. O sea, imaginamos. Imaginar es maravilloso. Lo que pasa es que no lo sabemos usar bien a veces. Y yo les digo esas frases y ustedes les aparecen pensamientos y probablemente algunos fue como, te dicen, cuarentena, que termine, ¿no? Hay hasta una emoción detrás, viene aparejada una emoción, angustia, ansiedad, ira, qué sé yo. Si la pasaron bien en la cuarentena, por ahí, una emoción relacionada con la alegría. Pero todo el tiempo estamos pensando y todo pensamiento tiene una correlación con lo que nos pasa en el cuerpo, que es otro movimiento en definitiva. A mí me da mucha gracia, primero que realmente no sabemos mucho sobre la mente. Por más que hoy la neurociencia compruebe un montón de cosas, no sabemos demasiado. Y que todavía se sigue hablando de cuerpo y mente, por un lado y por el otro. Bueno, no, porque en la mente, no, porque el cuerpo, bueno, voy a hacer actividad física, como si la mente no fuera a ese lugar donde haces actividad física, como si la dejas guardada ahí en una cajita, bueno, cuando vuelvo, te vuelvo a usar mente. Vieron como Homero cuando, en un par de capítulos que dice, el cerebro dice, bueno, me voy, ¿no? Y en realidad la mente nuestra va a todos lados con nosotros, a todos lados. Y poder estar atentas o atentos en cada cosa que hacemos nos permite reeducar el cerebro. Es decir, si ustedes están practicando algo nuevo, una actividad que sea nueva, va a haber un montón de pensamientos acerca de esa actividad. Si es nueva y les cuesta, probablemente juicios al respecto de la actividad y al respecto de ustedes. No, soy malísimo, soy malísima, no me sale, bueno, no, yo para esto no sirvo. Ya estamos como juzgando. La mente está ahí presente. Salís a correr los 10 kilómetros de actividad física y la mente diciendo, ¿cuánto falta? ¿Cuándo vas a llegar? Uy, no, estás re mal de aire, o estás re bien. Pero la mente está. Entonces, si puedo estar transitando ese proceso con atención, puedo observar que todo el tiempo hay un diálogo. Y de vuelta, ¿sí? Que impacta directamente en cómo me muevo. Directamente, si yo estoy practicando, bueno, acá muchos son profes de básquet, si yo estoy practicando tiros al arco y erro 2, 3, 4 seguidos, en un momento me empiezo a hablar, y ese hablarme va a repercutir directamente en mi ejecución, en la mecánica del movimiento. Directamente, ¿no? Como piénsense ustedes cuando están practicando algo y dicen, ¿qué les pasa? Y me tenso o me paralizo, ¿no? Porque digo, no funciono, no sirvo, no me sale bien, no me va a salir. Y ya estoy condicionando los tiros siguientes. Es decir, cómo me relaciono con el movimiento actual está condicionando cómo condiciono los movimientos siguientes. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bueno. Espero ser claro y me gustaría que si tienen algún comentario o pregunta me la hagan mientras estamos hablando. No se la guarden. Que no sea un Wikipedia hablante esto que está pasando, ¿no? Que yo vengo y tiro información. Vieron que Wikipedia yo consulto muchísimo, pero en realidad lees 3 oraciones, después como lo pasás así y no te acordás nada. Y no estoy tan a favor de esa adquisición de información. Es simplemente información. Estoy más a favor de experimentar. Porque solamente experimentando es que podemos aprender. Les voy a compartir una cosa que estoy escribiendo. Espero que aparezca en la pantalla. Ahí está. Pero esta no es. Déjame compartir. Les quiero compartir un documento. Creo que sea este. No es este. Ahí está. Bueno, ¿ven este triángulo?
Bueno, yo pienso que todo lo que nos pasa es movimiento en la vida. Todo es movimiento. Este sonido que está saliendo de mi boca es un movimiento, estas caras que se mueven adelante mío son movimiento, las caras de ustedes, ¿no? La pantalla, los autos de la calle, el olor que siento porque alguien está cocinando, cómo está latiendo mi corazón, cómo estoy pensando mis próximas palabras que les voy a decir, son todos movimientos. Cómo me siento, cómo me siento de sensación y cómo me siento en la silla, son todo movimiento. Cuando estoy en un partido, hay un montón de movimientos que están sucediendo. Los rivales, mis compañeros, la pelota, si es un deporte con pelota, cómo me desplazo en la cancha, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, cómo me estoy comunicando. Entonces yo pienso que el movimiento es también una forma de comunicación. Todo el tiempo estamos comunicándonos, desde lo verbal y desde lo no verbal. ¿Sí? ¿Todos vieron el documental de los Chicago Bulls? ¿No? Luján, ¿no? ¿Saben quién es Michael Jordan? Va a ser más fácil, lo voy a hacer. ¿Sí? Bueno, saben todas, bueno, son de Bahía. ¿Saben quién es Pepe Sánchez o quién es Manu Ginóbili? ¿Qué les produjo ver a Manu Ginóbili? Abran, si quieren, abran y digan, ábranse el micrófono. No, a mí, Tommy, admiración. Admiración. Sí, admiración. Bien. Que es una emoción. Entonces, generó un movimiento en vos. Lo que hizo, se comunicó desde su deporte, o si queremos, de su expresión, ¿sí? Expresándose, generó un movimiento en vos. ¿A alguien más le produjo algo así? Admiración, o ganas de jugar al básquet, o ganas de hacer algo bien, ¿no? Y a mí me gustó mucho cómo se adaptó a los cambios. Cómo llegó a los 40 años, pasó tantas perspectivas del deporte que me encanta ver eso de los deportistas que son grandes, porque significa que arrancaron con una forma de trabajo y se fueron adaptando a un montón de cambios. Eso me encanta, de los deportistas. Y él, bueno, se mantuvo a un nivel súper alto. Sí. Inspiración, podríamos decir, como si tuviéramos que resumir, bueno, una inspiración, lo mismo, ¿no? La expresión de alguien, ¿qué es lo que me está comunicando? Y me está inspirando, ¿no? Este tipo que puede hacer esto también, me está inspirando. Entonces, volviendo al concepto de movimiento, el movimiento es todo lo que hacemos, todo cómo nos movemos, ¿sí? Y en general, vivimos gran parte de la vida en piloto automático, sin estar atentos o atentas a cómo nos movemos, a cómo hablamos con los demás, cómo formulamos las oraciones, cómo nos movemos cuando estamos exponiendo ante alguien, ¿sí? Cómo gesticulamos, porque a veces decimos una cosa y estamos manifestando otra, ¿no? Decimos que estamos re bien y estamos con los brazos cruzados. Entonces, sí. Perdón que te interrumpa, tengo una pregunta y no quería dejarla pasar. Porque te estoy escuchando y estoy pensando al mismo tiempo. Creo que nos cuesta salir de pensar de que el movimiento es solo en un plano físico, y por lo que estoy entendiendo, vos estás metiendo las emociones y un montón de cosas que el concepto de este movimiento que vos nos estás explicando tiene mucho que ver con el cambio permanente de las cosas, independientemente de que esa cosa sea algo físico o algo mental, o sea, ¿tiene que ver con eso o lo estoy asociando mal? Sí, está buenísima la pregunta y gracias por hacerla, porque en realidad la preparación física es una parte del movimiento, pero también la preparación física, y eso que yo me entrené de miles de maneras, hice atletismo y hace muchos años que estudio el movimiento de muchas maneras, ahora por ejemplo hago entrenamiento acrobático, entrenamiento que tiene que ver más con gimnasia deportiva, algunos con artes marciales. Cuando hago eso, también me pasa todo eso que Toti está mencionando. Todo el tiempo tengo una emoción, todo el tiempo tengo pensamientos cuando hago eso. Entonces, en el movimiento hay movimiento.
Entonces, prestar atención al movimiento interno es lo que me da la posibilidad de moverme con más libertad, con más opciones. Generalmente, como vivimos en piloto automático, ¿sí? Bueno, ahora voy a hacer esto. Voy a hacer actividad física, después vuelvo y agarro la mente otra vez. Siempre hacemos lo mismo, somos repetitivos, ¿sí? Y lo que se llama neuroplasticidad, que es la capacidad de cambiar el cerebro y generar nuevas conexiones, se da desde un estado de atención y se da también cuando el cerebro necesita enfocarse un poco, con un poquito más de profundidad en las cosas. Y quizás lo habrán experimentado, pero cuando haces las cosas en piloto automático, el foco de atención se disipa para todos lados. Manejar, por ejemplo. Es decir, pensando en cualquier cosa, en que te querés comprar un kilo de papas a la tarde para hacer un puré. Estás pensando en un montón de cosas. Pero cuando enfrente tenés una tarea que exige un poco de tu atención, hay algo que se enciende, que es la corteza prefrontal, que es la capacidad de desarrollar la atención profunda, ¿sí? Que te exige porque lo que tenés enfrente supera tu capacidad. Es decir, es algo que requiere de un poco más de atención porque nunca lo hiciste. Entonces, que requiere, digamos, que supera la capacidad de lo que puedes hacer. Si alguna vez, no sé, si nunca hicieron malabares, aprender a hacer malabares requiere varios pasos a los cuales tenés que prestar atención. No vas a estar pensando en la bolsa de papas que tenés que comprar. Hay que prestar atención a las sensaciones y a los pasos, ¿sí? Para ir haciéndolo. Eso lo que hace es desarrollar un estado de concentración cada vez más profundo. Cuanto más me enfrento a tareas desconocidas, más posibilidades de desarrollar la neuroplasticidad. Cuando todo lo que hago todos los días es igual, sin modificaciones, no hay aprendizaje, por lo tanto no hay neuroplasticidad. Yo hace años que no hago entrenamientos típicos, entrenamiento de CrossFit, todo eso no lo hago porque para mí no hay un desafío cognitivo. Sí entreno la fuerza, sí entreno la resistencia de cierta manera, pero no lo hago siempre igual, siempre es con tareas diferentes que requieran una exigencia cognitiva. Entonces, Tommy, sí. Bueno, también tengo otra pregunta, porque, bueno, vos hablaste que siempre necesitamos ese desafío para poder desarrollar nuestro cerebro, y un poco en el rendimiento lo que pasa es que necesitamos un cierto tiempo de adaptación y de repetir las cosas, los movimientos, para poder mejorar. Sí. Ejemplo, un press de hombro, ejemplo, una Obvio. aceleración. Obvio. Y lo necesitamos hacerlo de forma repetida, porque si no, no podemos mejorar. Sí. Pero a veces nos pasa que los jugadores, cuando hacen siempre lo mismo, uno se da cuenta que se aburren, Sí. que como que les falta. Y vos, viste, no sabés qué vuelta darle ahí y decís, bueno, ¿qué hago ahí? Y bueno, ahí está la duda. Sí. Hay una parte, digamos, mi práctica de movimientos, yo sé siempre que voy a ir para un lugar, pero siempre también investigo con otras cosas, ¿no? Y lo que fui descubriendo, Pablo, es que hay unos principios de movimiento anteriores a toda técnica. Yo hice atletismo muchos años, ¿no? Pero hay principios de movimiento que están presentes en todo lo que hacemos, que son el ritmo, la coordinación y la fuerza. Y uno puede llevar el ritmo, la coordinación y la fuerza desde cómo me relaciono con mis pensamientos, ¿sí? Y cómo de pronto una cantidad de pensamientos dispara un estado de ansiedad. Es decir, se altera el ritmo de mi corazón, ¿sí? La ansiedad, pum, altera el ritmo de mi corazón. Empieza a haber una descoordinación, ¿sí? De mi sistema nervioso, porque lo que piensa altera mi movimiento. Y quizás empieza a haber un exceso de la fuerza. Si estoy jugando, cuando me pongo ansioso, me pongo más tenso, con lo cual voy a hacer más fuerza. Yo eso lo llevo a cualquier cosa que hago. Por eso yo acá les puse en el triángulo
Primero está la observación, que es el darme cuenta de que esto sucede, ¿no? De cuál es el movimiento que está sucediendo y cómo me relaciono con ellos, los vínculos. No es lo que pasa lo que me estresa, no es el resultado lo que me estresa, sino cómo me relaciono con el resultado. No es que no me salga, no sé, a hacer malabares, sino cómo me relaciono con hacer malabares. Y la vida no existe si no es en relación a otro o a un objeto. Siempre nos estamos vinculando con algo. No existimos solos en un plano donde vos te separás. Y hay una cuestión básica que es el equilibrio. Pero principalmente, volviendo a lo del movimiento, yo hablo de ritmo, coordinación y fuerza. Incluso desde si ejecutas un arte, si sos escritor o escritora o músico, claro, ritmo, coordinación, fuerza en la ejecución de tu instrumento, ¿no? En un deporte, cuando no hay ritmo o timing, es, por ejemplo, esto que vos decías, el practicar la aceleración. Y bueno, va a haber un problema en ese movimiento, en ese ejercicio. Y después va a haber descoordinación. Entonces, las tres tienen que estar equilibradas. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Me quiero avanzar. Bueno, entonces, les voy a poner esa relación que todo el tiempo se está dando. Siempre hay un movimiento que sucede de la vida que tiene una repercusión en mi mundo interno, ¿no? Lo que pasa afuera, inevitablemente, viene hacia adentro. Y desde ahí me vinculo con el mundo, con lo que estoy haciendo. Con esta charla, por ejemplo, pongámoslo como ejemplo con esta charla. Es un movimiento que está sucediendo, una conversación entre personas, donde recibo estos estímulos, la información o las palabras que yo les estoy dando, ustedes las están procesando. ¿Y cómo me relaciono con esto? Desde si estoy juzgando, si estoy pensando en otra cosa. Bueno, va a determinar cómo me siga relacionando con este movimiento. En definitiva, siempre se trata de comunicación. Siempre se trata de expresión. Entonces, al punto al que quiero ir es que tenemos que aprender, en definitiva, a comunicarnos. Unos se comunican a través del básquet, jugando al básquet, ¿no? Pero en definitiva, cuanto más vos aprendas a comunicarte y a relacionarte con las cosas en todo lo que hagas, más opciones vas a tener a la hora de crear. Es decir, yo pienso que la creatividad no está solamente ligada al arte. La creatividad está ligada a las respuestas que das. Y si tus respuestas siempre son iguales, te volvés una persona predecible. Y si sos predecible es que estás siempre viviendo en lo que conoces. Entonces, nos encanta a las personas tener todo bajo control y estar en entornos donde todo es certezas. Por eso de pronto, la cuarentena, ¿no? La incertidumbre de la cuarentena. En realidad la vida es incertidumbre. No sabemos si después de esta charla viene un meteorito y se nos cae encima. Puede pasar. Entonces, como creemos en esta noción de que controlamos las cosas, siempre vamos a buscar entornos de control y entornos de certezas, ¿no? Entonces vamos al de al lado y, che, te aseguras de que te quiere, le preguntas si te quiere. Vas a un grupo y estás buscando siempre validación para que te quieran, para ser aceptado, ¿no? Una necesidad de control, de certeza. Y en definitiva nunca aprendés, siempre sos preso de lo que conoces y de la información del pasado que tenés. Nunca estás desarrollando lo que yo llamo capacidad de adaptación, ¿no? La adaptación fue lo que nos hizo evolucionar como especie. Inicialmente fue buscando comida. Nuestros antepasados, bueno, acá hay nutricionistas que quizás
saben un poquito del tema, pero el humano evolucionó porque se tuvo que ir adaptando según los peligros y según el entorno, ¿sí? Entonces fue desarrollando más inteligencia para estar en un entorno. Después, como tenemos la vida tan cómoda, vamos perdiendo esa capacidad de adaptación. Entonces, cualquier cosa que amenace nuestra tranquilidad o nuestra certeza, ya es un estresor, ya nos estresa, ¿no? El dólar 130, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y todas las variables que no dependen de nosotros, que en realidad ninguna depende, nos estresan. Entonces nos vamos relacionando o comunicando con el afuera, siempre desde lo que llamo el modo supervivencia, ¿no? En un momento estábamos en modo supervivencia, hace 10.000 años. Hace 100.000 años. Estábamos en modo supervivencia, vivíamos con predadores, había un tigre que te podía comer, después vinieron otras tribus donde te tenías que pelear, bueno, a ver quién se queda con la comida. Y hoy la verdad es que no, realmente, salvo que vivas en una situación económica muy precaria, que en nuestro país es más común que en otros, no tendrías por qué vivir en modo supervivencia. Sin embargo, lo que te hace el modo supervivencia es que te hace pensar que todas las situaciones son de riesgo. Todas las situaciones son de vida o muerte. Entonces, te jugás en un equipo de básquet y te dan un indicio de que quizá no jugás de titular y ya te estresás y te haces todo un discurso de que puede ser el fin de tu vida. Una breve anécdota. Cuando jugaba al rugby profesional, en un momento me lesioné un hombro y dije, bueno, ¿y qué hago si no puedo jugar más al rugby? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿No? Y la cantidad de pensamientos ridículos que tuve, de miedo, ¿no? Bueno, ¿qué hago? No sé, me voy a poner un kiosco, dije. O, sí, cosas de ese estilo, ¿no? O, bueno, o si no, qué sé yo, voy a trabajar en... Todas cosas horribles, me decía. Modo supervivencia, porque lo tenemos tan instalado esto de que si no sos algo, si no tenés como un seguro para el futuro, no vas a poder vivir, ¿no? A mí, ahora ya no se dice tanto, pero si no tenés un título no sos nadie. Si no tenés una casa, vas a trabajar de tu casa. Entonces, todo el tiempo esos como mandatos que tenemos metidos nos hacen vivir en el modo supervivencia, en que te podés morir básicamente, como un instinto muy básico nuestro, ¿no? Si en tu trabajo alguien te dice, o te da una crítica sobre lo que haces, ya, no, soy malísimo, ¿no? Entras en modo supervivencia, y el cuerpo, en gran parte de lo que hacemos, vive en modo supervivencia. Tommy, tengo una pregunta. Sí. Perdón. ¿Y cómo convivís con ese modo supervivencia en el día a día? ¿Cómo te preparás para eso o lo asumís y convivís con él o aprendés a manejarlo? ¿Cómo es por lo menos tu realidad? Ahí entra la observación, esto que nombré antes, ¿no? Y es como un espacio de reflexión. Como, mirá, como el modo supervivencia lo notás directamente, Ciro, en cómo se pone tu cuerpo. ¿Viste? Primero aparece el diálogo y después tu cuerpo. Estás tenso, ¿sí? O te paralizás por ahí, no sé, en el caso de cada uno sabrá. Pero, no, lo que va a pasar, ya empieza como una metralleta de pensamientos. Y el pensamiento es simplemente pensamiento. Esto es algo que a mí, cuando me di cuenta de esto, fue muy revelador. Es solo pensamiento, no es la realidad. Entonces, primero, nosotros tenemos la capacidad de darnos cuenta de lo que pensamos. No solo de pensar, sino de darte cuenta. Esto de ser observador. Mirá, estoy pensando esto. Mirá, me estoy diciendo que soy malísimo. O me estoy diciendo que no
que mi futuro está comprometido porque alguien me hizo una crítica. Entonces, darme cuenta y darme cuenta cómo se me pone el cuerpo. El cuerpo lo tiene muy pegado al modo supervivencia, porque el cuerpo no entiende de verdad o mentira. No entiende. El cuerpo, estás pensando eso, bueno, hay que prepararse para huir, listo. No. Y en realidad alguien te dijo que te pongas las pilas con tu trabajo. Y el cuerpo se pensó que era peligro de muerte. Entonces esto de ser observador, hacer una pausa y como alejarte un poquito del pensamiento, que no es verdad, no es la realidad, es simplemente una construcción que te hiciste. Che, Tommy, perdón, y te hago una pregunta relacionada a eso, ya que estamos, para ver si podemos empalmar con esto que estás presentando. Ponele esto que te pregunta Ciro, ¿no? Tiene que ver, porque es como la contracara del equilibrio, digamos, de esta retroalimentación que presentaste. ¿Cómo ese ciclo se va retroalimentando, ¿no? Porque como para entender bien la idea. El tema de la observación, lo voy a graficar con un ejemplo. El otro día lo acompañé a mi hermano al hospital, y enfrente del hospital hay una plaza en Villa Devoto, acá en Buenos Aires. Y era la hora que la gente salía a correr. Yo soy muy observador de cómo se mueve la gente. Yo me daba cuenta y estaba con mi cuñada, y mi cuñada me hizo un comentario muy interesante. Me dice, ¿viste que hay muchos que en vez de correr parece que están escapando de algo? En realidad, si uno mira, mucha gente corre mal. Y si vos les preguntás por qué corren, te van a decir las respuestas. Para bajar la panza, para verme bien, porque para liberar el estrés. Y ninguna tiene que ver porque me encanta, porque está buenísimo correr. Muy poca gente te va a decir, pero está buenísimo correr. Y entonces, en esto de mucha gente está como escapando, ¿no? Como están corriendo atrás de una idea, que es la de tenés que verte bien, tenés que bajar la panza. ¿Para quién? Porque si querés bajar la panza, quizás tiene que ver con comer menos, con una atención a tus hábitos alimenticios, pero nunca es para porque me gusta moverme. Entonces, lo que expresa esa gente está reflejado en el comentario que hizo mi cuñada, que no es una persona que practique movimiento, es artista, pero no. Y uno lo puede ver, me está expresando, así como Ginóbili te expresaba inspiración, esas personas me están expresando ansiedad, me están comunicando ansiedad. Están como atrapadas en ese ciclo de no observación de lo que piensan, ¿no? Piensan que sí, como que hay que verse bien para otros. Un modo supervivencia, pues si yo no, en definitiva, la respuesta detrás de verme bien para otros es que otros me quieran. Y si vos no te querés a vos, es difícil que, ¿no? Como que tiene que empezar por ahí. Siempre por un trabajo inicial desde adentro para vincularme con los de afuera. Entonces, esto de observar es también empezar a hacerse preguntas. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy haciendo estas cosas? ¿No? Porque, en definitiva, acá nos nuclea el deporte. Bahía Basket, el Low Center. Y el deporte debería volverte más inteligente, no más autómata. Gente corriendo alrededor de una plaza como hámster. Y me hace pensar que no hay una observación ahí, que no hay una inteligencia. La ciudad de Buenos Aires es enorme, enorme. Podría correr por un montón de lugares, sin embargo vamos ahí, corremos como todos unos al lado del otro, apretados, con barbijos, apurados, escapando de algo. Y no hay realmente una observación, no hay una práctica de movimiento atenta. Hay una repetición. ¿Una repetición de qué? De modelos que te vendieron, ¿sí? Desde la publicidad hasta la cultura, ¿no? De cómo tenés que verte. Bueno, hoy está de moda la deconstrucción. Pero bueno, estás repitiendo un modelo de cómo tenés que verte, cómo tenés que ser. Y entonces, ¿cuándo puedes ser libre en actuar como vos sos? ¿Quién sos? ¿No? Entonces después nos definimos como, hola, soy Tomás de Bedia, soy exjugador de rugby. No hice nada de mí eso, que yo fui jugador de rugby. Es una cosa que hice en cierto periodo de mi vida que no refleja para nada
mi esencia, mi auténtico ser. Por eso empecé la charla, ¿no? Esto diciendo, cuéntenme, bueno, qué es lo que hacen, pero muchas veces nos identificamos con esto y a veces identificarnos atrás de cosas, hay también esto de como el copiar el modelo, el identificarme mucho con el rol. Y ahí no puede haber, por lo menos no puede haber una expresión, ¿viste? Cuando dice, bueno, sé expresar tu propia voz, tu verdadera voz. Bueno, expresar la propia voz primero empieza por hacerte las preguntas correctas. Porque si estás haciendo algo que ya te hace ruido, o que no te genera entusiasmo o alegría, o incluso te genera emociones que tienen que ver con pasarla mal, y ahí hay algunas preguntas para hacerse. Por eso pienso que es importante todo este movimiento integral que nos sucede en la vida. ¿Se entiende a dónde voy, Aus, Ciro? Sí, Perfecto, ahí, perfecto, Tommy, gracias. perdón, ahí, Tommy, estaría bueno también que nos cuentes un poco, no sé, por ejemplo, cuál es tu rol en una institución o en los lugares que trabajaste, digamos, cuál es tu rol en particular. Que nos cuentes un poquito bien la naturaleza de todo lo que nos estás contando. Mira, ahora dejé de trabajar en ESPN, después de 9 años de aprender mucho sobre el oficio de contar historias, de contar el juego, para dedicarme un poco más a la enseñanza. Hace poco saqué un libro que se llama Mente Fría y Corazón Caliente, el manejo del estrés en el alto rendimiento, donde cuento un poco esto que estoy hablando con ustedes y cómo llegué a aprenderlo o a sacar mis propias conclusiones después de investigar en muchos lugares, desde meditación, artes marciales, el parkour, el entrenamiento de movimiento con un maestro israelí que tengo, que se llama Ido Portal. Y la relación realmente cuerpo-mente, ¿no? Que, en definitiva, a la conclusión que llego es que no hay separación, es que cuerpo es mente. Es decir, como hablábamos antes, si yo te digo cuarentena, te pasa algo en el cuerpo. Entonces, el cuerpo es la manifestación explícita de tu mente. Si vos estás triste, yo lo voy a ver en tu cuerpo. Si vos estás preocupada, lo voy a ver en tu cuerpo. No lo voy a ver, no me lo vas a esconder. Lo voy a ver, se va a manifestar. Si vos estás escapando de algo, como los corredores de la plaza, lo voy a ver. Lo voy a ver en tu cuerpo. Entonces, me gusta pensar que soy docente. Me gusta mucho la docencia y me gusta mucho el aprendizaje. En esta cuarentena hice mucho trabajo tanto con entrenadores como con deportistas para potenciar en realidad las habilidades para enseñar a otros y en los deportistas para desarrollar también este método de aprendizaje. Yo cada vez más me doy cuenta de que el buen docente es el que te dice menos lo que tenés que hacer y es el que más te guía y genera el entorno para que vos saques tus conclusiones. El que con poco te ayuda a ir de punto A a punto B, ¿no? Que es el fin definitivo del aprendizaje. Había un tipo israelí que se llamaba Moshe Feldenkrais, quizás lo habrán escuchado nombrar, que desarrolló el método Feldenkrais, que es autoconciencia a través del movimiento. Y él decía que, muy interesante el método Feldenkrais, él decía que nadie te puede enseñar. Entonces, el único que le puede enseñar a uno mismo es uno mismo, ¿no? A través de esto de ser observador y ser consciente de tus acciones. El método Feldenkrais se basa mucho en la estimulación consciente del sistema nervioso. Y en definitiva, la educación pasa por ahí.
digamos, en generar patrones de conciencia para poder adaptarte a situaciones con la información que tenés. Por más que un entrenador te diga, no, haz esto, haz lo otro, si vos no lo experimentás y no fuiste consciente en un proceso de entrenamientos, bueno, Pablo lo sabrás, Augusto lo sabrás, jugadores que, ¿cómo no lo ve? Y, bueno, no lo ve, pues no tiene tus ojos el tipo, ¿no? Entonces, la docencia es más un guía o un acompañante que hace unas preguntas y que da poca, pero información suficiente, más que un tipo que te tira la data. Che, Tommy, ¿se te trabó? Ah, no, ¿me estás escuchando? No, te dejé, me pareció que querías decir. Bien. No, bueno, que está bien ahí para relacionarlo un poco lo que hacemos todos, ¿no? Porque al fin y al cabo, digamos, todos somos medios transmisores de nuestro conocimiento, trabajemos donde trabajemos. Entonces, nada, lo importante capaz, o la importancia, mejor dicho, de saber transmitir ese mensaje, digamos, que es un poco lo que dijiste vos recién, ¿no? O en parte del coaching y demás. Sí. Si podés quizá aportar algo desde ese lado, estaría bueno para que nos sirva a todos. Mira, yo creo que el mayor equilibrio es el equilibrio entre la razón y la intuición. En nuestra cultura le damos suma importancia solo a la razón. Y a veces, en realidad está ahí una confusión porque creemos que lo que leímos o lo que acumulamos como información también es razón. Y razón es el ejercicio real de pensar, de reflexionar. Esto de hacerte la pregunta, ¿por qué estoy corriendo vueltas a la cancha? ¿Por qué lo estoy haciendo? Dale, sincerate, es para verte bien. Igual no pasa nada, ¿no? Siempre y cuando seas honesto. Entonces, yendo a esto de la intuición, creo que estamos también en un momento en que todos empezamos a hacer nuestro método, ¿no? Digamos, según las experiencias de cada uno, bueno, ahí Guada dijo que es nutricionista, Luján también, Pablo es profe de educación física y entrenador. Entonces, en base a lo que vos vas conociendo, sumando experiencias, eso es información muy valiosa, que te permite sacar tus conclusiones y te permite hacer tu método para guiar a otros. No importa el nombre que lleve al final, ¿no? Porque nos gusta como que tenga el nombre y que, bueno, al final que es como una otra forma de control, ¿viste? Bueno, pero dame el nombre de esto que haces y decime exactamente cómo se llama, así lo encasillo. No, experimentalo. Porque si lo experimentás, quizás vas a sacar tus propias conclusiones y ni haga falta ponerle un nombre. Nuestros antepasados no le ponían nombre a sus experiencias y sus saberes. Eran saberes, son saberes. ¿No? Pero bueno, como tenemos tanta necesidad a veces de control y de certezas, es como, bueno, pero ¿qué soy? ¿Qué hago? Bueno, estudiaste educación física, que es una carrera hermosa y que te da, para mí tendría que ser una carrera mucho más importante a nivel educativo en general, por todo lo que te permite desarrollar y reflexionar. Pero hay un montón de experiencias que puedes adquirir también y les podés poner al servicio de tu docencia. Entonces quizá por ahí va la respuesta, ¿no? En empezar a confiar más en la razón y la intuición para organizar. Yo pienso que la organización del saber es lo más importante. A veces tenemos muchos saberes dispersos, pero cuando empezamos a unir, esto tiene que ver con esto y esto tiene que ver con esto. Ahí es que nos volvemos más inteligentes, podemos hacer mejores preguntas y podemos también hacerle esas preguntas a otros. Tal cual, sí, que lo que sería generar también un pensamiento crítico, ¿no? Bueno, y ahí volver a la neuroplasticidad que decías, digamos, eso es también interesante. Che, Tommy, quedan 7 minutos. Aprovechamos, si alguno quiere comentar, preguntar algo, abrimos el micrófono para aprovechar ahora el último ratito que queda.
No hay duda, fuiste muy claro también entonces. Por ahí no entendieron nada y no saben ni qué preguntar. No. Yo tenía alguna pregunta. O sea, ¿qué tal, Tommy? Bueno, ya nos saludamos. No sé si me está escuchando bien. ¿Me escuchás bien? Sí. Me interesaron muchas cosas porque tiene que ver con otro modo de pensar o con cuestionar con cómo se piensa habitualmente. Me gusta todo eso y por ahí nombraste, en el camino nombraste algún autor, creo que no lo llegué a anotar porque se me quedó sin tinta la lapicera, que tenía mucho que ver con esto de pensar el movimiento y la conciencia del movimiento, por ahí como para abrirnos caminos por ahí y empezar a buscarlo y aprender de eso. Feldenkrais. Él en realidad no escribió libros, él simplemente desarrolló su método y lo enseñó. Y hoy el método Feldenkrais está por todo el mundo. Por ahí te recomiendo hacer clases de Feldenkrais. Hay un libro muy, muy lindo, que no me acuerdo el título, yo lo tengo por acá, estoy mirando para ver si lo veo, pero no. Que son conferencias de él, o reportajes a él, que es muy, muy lindo. Fíjate, pero hay pocos libros que él, la verdad que no escribió nada. Por ahí te aconsejo hacer clases y ver qué te pasa con eso, si te gusta, y empezar por ahí a indagar en otro tipo de movimientos que no sean los típicos que haces. Yo durante mucho tiempo no hacía otra cosa que no me saliera bien. Yo era bueno en rugby, atletismo, fútbol, o sea, si tenía que jugar ping-pong no jugaba porque perdía y no me gustaba. Y ahora hago un montón de cosas que nunca las había hecho, baile, breakdance, qué sé yo. Aprender cosas nuevas, meterme en procesos de aprendizaje nuevos, eso es lo que me genera la neuroplasticidad. A ver, voy a hacer algo que nunca hubiese pensado hacer y la verdad que me llama un poco la atención. Clases de hip hop, a ver cómo me va con esto. ¿Y qué puedo llevar de esto a mi área? Porque no te vas a ir vos de lo que haces, pero a ver, hay algo coordinativo en el baile que es súper interesante y hay algo del ritmo también en el baile que es súper interesante llevar a un ambiente deportivo. Bien. Gracias. Tommy, eso te quería preguntar, ¿se escucha bien? Sí. Bien, si considerás que esto que estabas diciendo justo se puede aplicar al deporte elite, o cómo considerás que puede ser llevado al deporte elite? Absolutamente, lo que pasa es que tiene que cambiar un montón de paradigmas. Por eso mismo te consulto, más que nada en el rugby, ponele, situándonos ahí que... Sí. Mira, es que en definitiva es aprender principios de movimiento, ¿no? Les recomiendo, si quieren también, sigan a Ido Portal, que es uno de mis maestros. Hay un documental muy lindo que se llama, después se lo paso a Augusto, si no, y Augusto se los compartís. Si entienden inglés, está en inglés. Creo que tiene subtítulos que tienen que ver. Pero bueno, se va a entender el documental. Y él habla de los principios de movimiento, no habla de... Porque cuando nos volvemos demasiado especialistas en lo que hacemos, ¿sí? Dejamos de lado un montón de opciones que nos podrían volver más inteligentes. Entonces quizá pienso, si vos entrenás, si tu fuerte es la fuerza, si ya sos fuerte, ¿para qué seguir entrenando la fuerza? O sea, obviamente la vas a entrenar, pero dedicale menos, porque en un deporte como el rugby, la coordinación juega un rol mucho más importante que la fuerza. La coordinación es todo, en el fútbol, en el básquet, la coordinación y el ritmo son mucho más importantes que la fuerza. La fuerza es importante, pero debe tener un porcentaje, te diría del 20% al lado de todo lo que es lo otro. En un gesto de tackle, en un gesto de pase, en un gesto de evasión. Hay mucha más coordinación. Entonces, ¿dónde puedes aprender principios coordinativos que estén lejos del rugby para simplemente entender la coordinación, para aprender la coordinación? Entonces, cuanto más coordinado seas, mejor vas a aprender una táctica, por ejemplo. Vas a poder leer mejor una estrategia. Bien. Bien, bueno, buenísima pregunta. Bueno, Tommy, vamos cerrando porque se nos fue el tiempo. Nos voló. Bueno,
nada, en nombre, bueno, de todos los que estamos presentes, obviamente agradecerte por tu tiempo, por la charla, ¿sí? Y también, no, bueno, si querés, no sé, dejar alguna red social o página o algo que tengas para que te sigamos o veamos más o menos qué contenido manejás. Bueno. Escuchamos. Si quieren me pueden, incluso les dejo abierto por si se quedaron con alguna pregunta para hacerme, para hablar por Instagram, Tommy Devedia, @TommyDevedia con una M y con I latina. Cualquier pregunta que tengan, que por ahí nos animaron a hacerlo, no diga el tiempo, la hacemos y bueno, incluso intercambiar opiniones, sus puntos de vista también me nutren mucho, así que yo les agradezco a ustedes. Excelente, buenísimo, Tommy. Bueno, sos el hospedador, así que te tenés que encargar también de cerrar la charla. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que tengan una linda tarde. Nos vemos, gracias. Gracias. Buenísimo todo. Chao.